Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 8 de My Only 12 Percentage 2 de 4 basados en el libro. Ei cree que ha perdido mucho tiempo en el pasado. Siempre fue a la misma escuela que Cake. Están en el mismo salón y lo único que hacía de vez en cuando era mirar atrás para verlo ahí sentado. Iba a la cafetería y ahí estaba Cake comiendo. A donde vaya, Cake siempre estaba cerca y a pesar de eso, Ei solo se alejaba. Pero eso se acabó. Ahora que Kei realmente va a estar lejos, se arrepiente de todo eso. Quiere recuperar el tiempo perdido. Todavía tiene tiempo. Cake no se va mañana. Cake se queda boquiabierto cuando mira a la persona tranquila a su lado. ¿Por qué antes huía de él? ¿Por qué no siempre estuvo de esta manera? Ahora cuando estemos en la escuela, no irás de Cake. Ella sintió, hoy, Cake va a sentarse junto a él, sí. En el almuerzo hay que comer juntos, sí. Al terminar de comer, Cake ya no irá a jugar con la pelota. Va a leer con ella en la biblioteca. Él puede sentarse en el borde de la cancha de fútbol. Pero hay mucha gente. Lo sé. Si esta situación se hubiera presentado antes, hubiera negado 1000 veces con la cabeza. Pero pensar que no podría ver a Cake jugando fútbol por 3 años hace que le duela el pecho. Incluso si tiene que sentarse con una docena de extraños ya no le importa. Él puede hacerlo, pero Ei se sentirá incómodo. Estaré bien. Kei coloca su mano sobre la cabeza de su pequeño amigo. No quiere que la otra persona luche o se incomode por él. ¿No se supone que Ei debe estar cómodo cuando está a su lado? Kei prefiere sentarse con ella en la biblioteca. ¿Te vas a sentar a leer todos los días con Ei? ¿Te vas a mantener alejado de jugar pelota? Sí, y está bien. Estar con ella es mucho más divertido. Él le devuelve la sonrisa y se para a su lado, juntos en la escuela. Cake sonríe mucho más para luego asentir alegremente y comenzar a caminar lentamente por el camino a su salón. No caminarán por separado en la parada de autobús, no tratarán de fingir que no están caminando juntos, no van a hacer nada como antes. Es como si estuvieran probando algo nuevo justo cuando algo está a punto de ser diferente. Tai se voltea para mirar a Pig. Hicieron contacto visual y sabían exactamente lo que el otro pensaba. No es necesario adivinar. Tiene las mismas preguntas en su cabeza. Creo que la tormenta está en pleno apogeo hoy, dijo Pan, que es una frase que resume lo que los tres piensan. Algo muy malo ha pasado. No creo que tengamos una idea de lo horrible que haya pasado. No es una tormenta, es una nevada, dijo Pig. Tan negó con la cabeza. Es un terremoto. El trío asintió mientras miraba a su amigo, quien movía para sentarse con ella en primera fila. No saben qué les sorprende más, el hecho de que Cake se centre en estudiar o el hecho de que Ei no ahuyenta a Cake. ¿Por qué Ei lo dejó acercarse hoy? Dijo frunciendo el ceño Pig. Mientras más lo piensa, menos se entiende. La persona más pequeña del grupo se rasca la cabeza y la verdad es que él ya sabía que se mantenían juntos en casa, pero nunca lo hacen en la escuela. ¿Qué hizo Cake para poder convencer a Ei? ¿Cómo es que no se sienten incómodos? Pan dijo viendo a las dos personas sentadas al frente. ¿Para mirar el texto de un libro tienen que estar tan cerca? Pig se queda con la boca abierta. Los libros de texto no suelen alcanzar para todos. Una vez me senté con Ei para compartir uno y no estábamos así de cerca en absoluto. Taz se rió. Bueno, no sé qué está pasando, pero ahora Ei no escapará de él. Pero que Cake y Ace se sentaran juntos en clase no es lo único que sorprendió al grupo de amigos, pues desde ese día han estado estudiando juntos, caminando juntos, cambian de salón por periodo juntos, almuerzan juntos, se sientan juntos hasta el final del día e incluso después de la escuela corren a casa juntos. Están tan unidos que apenas pueden recordar la época en que Ace trataba de escapar de Cake. Si alguien se pone de pie junto a Cake para hablarle durante el transcurso del día, se nota que Ei no sabe cómo afrontar la situación, pero ya no se escapa como si estar cerca de gente extraña fuera a contagiarlo de alguna peste.